pronto para comenzar esta tertulia de este miércoles 5 de enero de 2022. Voy con los saludos. A ver, empiezo por el que tengo acá, el valiente que está en el estudio y en Montevideo. Somos pocos, Marcos, así que te saludo. Bueno. Marcos Metol, ¿cómo estás? Buen Muchas día, gracias. bienvenido. Un gustazo, Romina, por estar acá. El saludo a distancia a los demás tertulianos, y a la audiencia. ¿Sos de los que disfruta Montevideo por estos días? ¿Tranquilo? Sí, la verdad que sí, yo disfruto bastante Montevideo. Traté de descansar estos días de comienzo del año y bueno, ahora ya poniéndonos las pilas para lo que empieza. Sigo con los saludos. Nos vamos un poco para el este, supongo. Gabriel Budiño. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. ¿Cómo estás? Acá desde Parque del Plata. Trabajando en realidad, no estoy de vacaciones, pero por lo menos en chancletas y a distancia por teletrabajo. Bien. Me desorientaste. ¿Estás en ese ámbito así, todo verde como te vemos? ¿Realmente ubicado como en un precioso jardín? ¿Estás así? ¿O es un fondo ambientado con Parque del Plata? Ambas cosas. En realidad sí es un fondo, pero es una foto que acabo de tomar. Lo único que por un tema logístico prefería estar más cerca del wifi, entonces bien. La combinación de ambas realidades. La verdad que admirable lo tuyo. El nivel de producción, excelente, Gabriel. Excelente, Gabriel. Sigo con los saludos. Lucía Zapata. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Buenas, buen día, ¿cómo andan? ¿A vos por dónde te encontramos? Balizas. Pero estás no estás en la playa difícil todavía, ¿no? No, te veo como ahí en un jardín. Sí, estoy acá en el patio de la casa. Perfecto. Y sigo con los saludos. El que sí está en la playa me parece es... No, tampoco. No es playa, pero parecía. Agustín Iturralde. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo andás, Romina? ¿Todo bien? Bien. No. ¿Por dónde andás? ¿Vos estás por las sierras? No, estoy por Rocha, pero cerca de la ciudad de Rocha, no playa, sino campo, acá cerca de Rocha, lo de mi suegro. Bien. ¿Pero qué haces, combinación? ¿Haces un buen mix o...? Sí, un poco y un poco. Estábamos tratando de descansar estas semanitas, así que voy andando un poco por acá y en algún otro lado, pero por ahora nos vinimos a visitar a la familia por acá. Está bien. Bueno, pero permite, estás en una zona media cerca de la playa. Te podés dar escapadas ahí, no sé, a La Paloma, a La Pedrera. Sí, se puede ir sin problema. Está bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL, intimó por vía judicial al Poder Ejecutivo para que se suspenda la portabilidad numérica hasta después del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Todavía no hay decisión de la justicia. La portabilidad numérica que estableció la LUC permite, recordemos, cambiar de compañía telefónica manteniendo el número y el Poder Ejecutivo pretende lanzarla el próximo 12 de enero. El presidente de SUTEL, Gabriel Molina, aseguró que desde el sindicato se procura, por la vía judicial, que el mecanismo quede en suspenso al menos hasta el 27 de marzo, día del referéndum. El sindicato argumentó en su pedido de suspensión a la justicia que la propuesta de la portabilidad numérica no conlleva la cualidad de urgencia para el bien común, salvo la urgencia que pueden tener las empresas extranjeras, dice, que son competencia de Antel para captar su clientela. Por su parte, Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales del Ministerio de Industria, Energía y Minería, dijo, hablando con La Diaria, que el gobierno continuará con el proceso de la portabilidad numérica, ya que la justicia no se pronunció sobre el fondo del asunto. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se ha dado en los últimos días y que se va a venir la semana que viene, ¿no? Porque el gobierno mantiene su plan de instrumentar la portabilidad numérica. De hecho, hace algunos días entrevistábamos a Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones, director nacional de Telecomunicaciones, y él decía, bueno, que desde hace varias semanas se venían haciendo todos los ajustes técnicos, digamos, ¿no? Porque implica una logística importante en cuanto a que hay una empresa de por medio, que es una empresa neutral, digamos, de todas las partes, de todas las otras empresas, que es también la que tiene que procesar y captar parte de la información del sistema. Así que bueno, los escucho. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? Dale, Agustín.
Dale, a ver, primero como de lo particular del episodio, ¿no? A lo más general. Lo de ayer fue realmente muy gracioso. Lo que dijo Sutel en los términos que lo planteó, y en los términos que lo planteó también el abogado de Sutel, es un disparate, ¿no? No, lo que pasó ayer, lo que hizo la justicia es un trámite administrativo, es un dar vista, es una escribanía. Por lo que pasó fue una mera formalidad donde la justicia acepta, pero no intima a nadie, no hay ningún efecto suspensivo, no pasó nada destacable, noticioso, y Sutel intentó a partir de eso construir un hecho político y decir que, bueno, un poco más que la justicia lo había respaldado, pero además como por unos términos que creo que no eran. Después, yendo más como al fondo del asunto, creo que está. Yo creo que realmente en el tema de la portabilidad, de todo lo que va al referéndum es muy diverso. Cada tema meritaría una discusión aparte. En este tema, realmente, la portabilidad numérica es darle más poder a las personas y menos a las empresas. Creo que si esto lo pensáramos entre empresas privadas, creo que habría muchísimas menos dudas, ¿no? Del tema, ¿no? Y es una tendencia en el mundo, ¿no? No esto no es un invento uruguayo, es una tendencia en el mundo. Justamente estos días hubo un artículo que circuló mucho en Twitter, que se difundió mucho, que hablaba de cómo está vencido el paradigma de hablar de el libre mercado absoluto contra las políticas contra el Estado, y un poco argumentada de que la verdadera diferencia no es más Estado, más mercado, sino es más políticas que promuevan la competencia o más políticas que restrinjan las competencias. Y ambas precisan Estado, ambas precisan ley, ambas precisan reglas. Y ponía como ejemplo el tema de la portabilidad numérica. Ponía como ejemplo cómo la portabilidad numérica es una política que promueve la competencia y hay otras políticas, otras reglas que la desestima. Creo que cuando uno le saca un poquito el tema, obviamente que acá está muy marcado por el tema Antel, para el costo que tiene hoy en día para una pyme, para una cerrajería, cambiar su número de celular es muy alto, porque lo tiene en un cartel, porque tiene una clientela, realmente tiene un costo de funcionamiento. Lo que se está planteando acá es darle más libertad a esos agentes y menos a las personas, no solo a Entel, también a Claro y a Movistar, y creo que hay que confiar muchísimo más en la capacidad de competir de Entel, que la tiene, vaya que la tiene. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién discrepa? Lucía, ¿vos discrepás o no? ¿Cómo lo ves la portabilidad numérica? En realidad, sí, yo veo este tema, si bien se pueden pensar otras aristas, como dos cosas principales, ¿no? Una que tiene que ver con lo del recurso particular, y bueno, lo de ayer y lo de estos últimos días, y otra con lo que tiene que ver, me parece más, sí con la portabilidad numérica, pero con una cuestión más también filosófica de cómo vemos nosotros, del gobierno o ve quien sea a las empresas públicas, y al rol del Estado en muchas de esas empresas. Empiezo por lo primero, por lo del recurso. Primero creo que igual Sutel encontró un buen momento político, ¿no? Para hablar de esto, porque no había nada y bueno, se encargó de que todo el mundo estuviera hablando de esto. Me parece que por lo menos ahí les doy la derecha, de que supieron encontrar el momento. Yo la verdad que no estoy tan segura en términos de... He leído, he mirado, bueno, estuve leyendo que, por ejemplo, la cuestión de el recurso que se ponga o que se interponga una ley, por supuesto que no implica que esta ley deje de funcionar hasta que se decida, o bueno, cosas así. Entonces, no estoy tan segura realmente de que esto tenga que suspenderse hasta que, o sea que ahí capaz que no voy a discrepar tanto en realidad, hasta que se decida qué va a pasar o no va a pasar con la LUC. Pero sí no entiendo tampoco la practicidad de hacerlo. A ver, faltan 80 días, ¿no? No entiendo qué tan práctico sería. Acá hay mucha plata, o sea, las empresas tienen que pagar, el Estado tiene que poner, digamos, todo el mundo tiene que poner como plata para que la logística de esto funcione además. Y me parece que es un entreguero y una complicación grande. No entiendo el apuro, no entiendo por qué no esperar. Además, no es uno de los temas urgentes, ¿no? O sea, ya ni siquiera lo entendía por qué estaba en la luz, pero bueno, más allá de eso, realmente no entiendo por qué no esperar y ahorrarse quizás un dolor de cabeza y bueno, y una inversión por parte de las empresas y por parte del Estado muy grande que puede quedar trunca dentro de nuevo, 80 días. No me queda muy claro realmente, entonces no diría, bueno, estoy como completamente sacando lo del fondo de la portabilidad numérica, pero sí el recurso.
No sé, realmente no entiendo la urgencia del gobierno por hacerlo. Ahí solo Lucía, anoto una cuestión que para ponerle un poquito de información al tema. Cuando hablábamos con Guzmán Acosta y Lara hace unos días, él, claro, lo que señalaba es la ley, como tal, la LUC está vigente desde el año pasado, ¿no? Esto ya se venía con cierto retraso en las pruebas que estaban haciendo para poder ponerla en vigencia a la portabilidad numérica, por todos los aspectos técnicos y tecnológicos que requiere. Y él lo que decía es, bueno, si llegado el 27 de diciembre, después la ciudadanía decide dar marcha atrás con la LUC y que se derogue este artículo como los otros 135, él decía, los que van a verse... a ver, quien una vez que entre a regir la portabilidad numérica haga el cambio, va a poder seguir. No es que tenga que dar marcha atrás y volver a su anterior compañía. Si uno decidió cambiar de compañía desde que entre a regir la portabilidad numérica, más allá de cuál sea el resultado del referéndum, va a poder, su situación no cambia, no es que después se desarme todo y diga, bueno, y eso vaya para atrás, ¿no? Eso por lo menos es lo que él aclaraba en cuanto a quiénes y cómo operaría, digamos, en la práctica, ¿no? Claro, tal cual, pero solamente ahí toda la inversión que se hace iría para unos pocos cambios, digamos. Los que lleguen ahí, entre que entre, ahí está. Para los que lleguen. ¿Querés agregar ya lo otro? No, hacemos una vuelta entonces con este aspecto, ¿te parece? No. Vamos a ordenar el debate por ese lado, ¿les parece? Bueno. Por la pertinencia del gobierno en instrumentarlo y de SUTEL en establecer esta intimación judicial. Sí, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Uno es el tema de fondo y otro es este tema en particular, esta discrepancia que hay entre SUTEL y el gobierno. Creo que ha quedado más que claro que el referéndum no tiene efecto suspensivo sobre la ley que se está recurriendo, ¿no? Eso incluso está establecido por ley, la ley 16.017 dice expresamente que la interposición de recurso de referéndum no tiene efecto suspensivo sobre la ley recurrida, ¿no? Eso dice la ley. De modo que creo que sobre eso no hay dos visiones admisibles. Luego es cierto que la propia LUC establece en el artículo 476 que el Poder Ejecutivo puede decidir demorar la aprobación del sistema de portabilidad numérica. Eso es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Y lo puede hacer en función de las distintas razones económicas, de seguridad jurídica, etc. Ahora, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en un sistema de portabilidad numérica en consonancia con las empresas operadoras del servicio, y de modo que esto no es algo que se está improvisando, es algo que ya lleva mucho tiempo y mucho recorrido. El Poder Ejecutivo evidentemente tiene sus razones como para poder dar por comenzado ahora este nuevo sistema con esa cláusula que tú mencionabas, que también está convenida con las empresas, que en el caso de que el referéndum avance en la derogación de la ley, se pueda justamente contemplar la situación de esas personas. Ahora, se ha hablado mucho del efecto que esto puede tener sobre Antel. Incluso hay un informe del director del Frente Amplio de Antel que justamente establece un mínimo y un máximo posible de perjuicios que podría tener la empresa en caso de que se habilite este sistema. A ver, si uno se guía por los presagios en torno a la LUC, hay antecedentes que realmente no le da mucha validez a este tipo de enunciados, ¿no? Porque cuando se hablaba del tema de la vivienda y que iba a haber una ola de desalojos o que iba a haber gatillo fácil a raíz de la LUC, la realidad mostró que nada de eso se verificó en la realidad. Y yo creo que en este caso es lo mismo. Creo que los presagios en torno al daño que le puede generar Antel no tienen suficiente sustento. Y me baso, entre otras cosas, en mi propia experiencia personal. Yo era usuario de una empresa privada y me pasé a Ansel y estoy muy conforme con el servicio que presta esta empresa, y creo que hay muchas personas que van a cambiar para una o para otra empresa en función de la calidad del servicio que se esté brindando, porque en definitiva este sistema de portabilidad numérica establece un sistema de competencia más equitativo y también hace foco
en lo que es el derecho del consumidor, que eso me parece que es algo central, sobre lo cual me gustaría después referirme con más extensión. Gabriel. A ver, yo creo que hay que separar bastante las aguas, ¿no? Porque el tema de portabilidad numérica en sí mismo es un tema que en lo personal considero valioso, digamos, por los aspectos que mencionaba Agustín, que tiene que ver con el libre comercio, empoderar también a los consumidores en un montón de aspectos. El tema es cómo llegamos a este punto y han hecho los distintos actores en relación a este punto, ¿no? Y ahí creo que no es comparable la situación que planteaba Agustín en cuanto a otros países donde la portabilidad numérica fomenta la competencia. Estamos hablando de un país muy particular como el nuestro, tiene quien tiene la posición dominante es una empresa pública, ¿no? Y eso se supone que tiene un montón de beneficios adicionales que no lo tienen otros mercados. Entonces, obviamente que en el medio esté Antel hace que esta discusión sea muy particular, muy específica y que tenga ese otro ribete adicional. Y en ese sentido, lo que podría haber sido mucho más valioso, es que en lugar de ponerlo en una ley de consideración, donde en realidad, como bien decía Lucía, de urgente este tema tenía absolutamente nada. Más digo, muchos actores del sector de telecomunicaciones entienden de que es una ley que llegó tarde, en el sentido de que al movernos casi todos a otros medios de comunicación ha caído bastante en desuso el uso del número telefónico en sí mismo, digamos, ¿no? Y hay otros canales de comunicación mucho más activos e independientes del número, como es el caso de WhatsApp. Pero lo que está claro, digamos, por lo menos para mí, es que esto no era urgente y que por lo tanto no debía haberse incorporado en esa ley de urgente consideración. Creo que el tema meritaba una interesante discusión con los distintos actores sociales sobre el tema. Es un tema que incluso en campaña no fue relevante. El único partido que tenía el tema sobre la mesa era el Partido Nacional en su programa de gobierno. Lo digo porque es una de los pocos temas de tecnología que estaban en muchos programas de gobierno y por lo tanto le di especial seguimiento. Y el otro tema es cómo Antel responde a estas dudas que hay acerca de las pérdidas o la movilidad, ¿no? Es decir, Antel como empresa pública debería estar comunicando en este momento bastante mejor cuáles son sus acciones para, o cómo ven ellos desde la dirección de Antel, cómo ven el impacto de, estando en una posición dominante, estos riesgos vinculados al tema, ¿no? Entonces, en resumen, obviamente, la jugada... Ahí perdimos a Gabriela. Como decía Lucía, es una jugada política. ¿Ahí estoy de vuelta? Sí. Vuelvo al teléfono. Decía, es una jugada política inteligente, en el sentido, en el momento de plantearse y de generar visibilidad, que no tiende a demasiados andamientos jurídicos, pero sí hay una decisión política que podría haber hecho de que esto se retrasara en su implementación, porque estamos enterrando un montón de inversión en algo que a lo mejor no prospera y quizás, y lo digo en personal, quizás sea un error lo que se termina haciendo por estos tipos de leyes ómnibus que generan referendos ómnibus, donde quizás algún aspecto puede ser interesante que sobreviva y lamentablemente no va a sobrevivir. Insisto, acá lo que falta, me parece, es comunicación de parte de la empresa pública acerca de cómo se ve y qué acciones se van a tomar para proteger, digamos, a la cartera de clientes que tiene Antel. Sobre eso, Agustín, ¿vos cómo lo ves? A ver, una consulta, Gabriel. No me queda claro si vos estás a favor o no de la portabilidad numérica en Uruguay, más allá de que la ley de la LUC no era el mecanismo, de que haya libertad del usuario de poder cambiarse de compañía como se plantea. Sí, personalmente lo he dicho varias veces, la portabilidad numérica me parece algo positivo. Lo que no me parece posible es la forma en que se implementó, y me parece que este tipo de cosas, más los temas de competencia y de protección del consumidor, lo que requieren es mucha discusión y mucho involucramiento de los actores involucrados. Lo que no me parece es poner una portabilidad sin esa discusión previa y que no sabemos ni bien de qué estamos hablando, y por eso sí me parece valiosa la portabilidad, como también, y lo dejo para una segunda ronda, otro tipo de portabilidades que también se podrían incluir. Me dejaste intrigada ahí. Después nos contás. Dale, Agustín. No, a ver, creo que a ver, hay un acuerdo general de que, a ver, jurídicamente la ley está firme y el gobierno está en todo su derecho de una ley que aprobó el Parlamento y que está firme
hacerla funcionar, y bueno, y si bien el referéndum, está buena la aclaración que decía Romina, ¿no? El periodo donde estuvo vigente la ley, y la gente se puede haber cambiado de compañía ahí, lo puede hacer. Yo creo que acá hay como una fantasía de que van a haber una ola de masiva de gente que va a migrar de una compañía a la otra. Cuando ustedes hablan con sus amigos, con su familia, ¿ustedes sienten que la gente está totalmente disconforme con tu compañía? O sea, mucha gente que se quería cambiar de compañía pagó el costo, pagó el peaje que hay. En general se cambia igual de compañía pagando ese peaje, que es cambiar el número, que para mucha gente no es tan dramático. No es que, más que evitar que la gente se cambie de compañía, lo que hace la no portabilidad numérica es hacerles pagar un costo grande a la gente que lo hace, y que bueno, y quizás algunos pequeños comerciantes, esa gente que tiene un comercio chiquito y que vive del número celular que tiene la marquesina, que vive del número de celular que conoce la gente en el barrio, esa gente es la que tiene más problemas para efectivizar un cambio. Pero la mayoría de la gente se cambia. No va a haber una ola masiva de gente que va de un lado para el otro. Hay algunas encuestas que hablan de un 20... Una cosa es que a vos vos te cambiarías eventualmente en términos teóricos, y otro día es cuando, bueno, tenés que ir hoy a una oficina. Yo no creo, realmente creo que no va a pasar eso. Creo que va a ser mucho menos dramático que eso, y creo realmente que cuando pasen algunos años vamos a mirar para atrás y esta discusión va a sonar un poco ridícula, como otras que las sociedades van procesando y miran para atrás y nos vamos a acordar de que los dueños de los números, sean las compañías y no las personas, y nos va a parecer, que era la esclavitud, aquello, que no te tenían apresado. Lo natural va a empezar a hacer esto, y va a ser cómo va a fluir el mercado. Realmente creo que es una buena norma pro competencia, que empodera al usuario, que empodera a las personas, y que sobre todo que Antel, que es dentro de las empresas, pues es una buena empresa pública, que ha desarrollado muchas cosas muy bien, que compite razonablemente bien, y tiene algunas otras ventajas que va a seguir teniendo sobre las otras, va a poder competir incluso lo que va a pasar el día después. No, creo que va a ser poco y no sé cuál va a ser el saldo, pero a la larga Antel, bien gestionada, le va a hacer bien, como le hizo bien a Antel que entraran otros actores a competir, y le fue bien y se quedó con una parte del mercado. No fue el fin de Ansel en su momento la llegada de Movistar, esto desde el inicio, la llegada de Claro, ni la competencia en la telefonía móvil. Ahí un apunte, Agustín, que no va a tener la dificultad de tener que hacer el trámite, ¿no? Que eso podría desincentivar un poco, porque hasta por la web parece que se va a poder hacer, ¿no? O sea, lo que eso alentaría y lo haría más fácil. Lo que sí se restringe es a 3 máxima las veces que uno se puede cambiar en el año, ¿no? Para no andar paseando de compañía en compañía, y que, bueno, y darle cierta estabilidad a las empresas en ese sentido, ¿no? Lucía, te escuchamos a vos. Sobre el tema de fondo, ¿no? Hablabas recién de lo del gobierno. ¿Tu posición con la portabilidad cuál es? Bueno, ahí va. Para mí, no sé si el tema de fondo... Sobre la portabilidad creo que no hay demasiado debate acá. No creo que sea portabilidad sí o no. O sea, en caso de que eso contribuya a la libertad y al derecho del consumidor, creo que es más que aceptable. De nuevo, también, es verdad, como usted decía, se hace en otros lugares, y nadie cayó en bancarrota por esto. No sé, hay unos números en el informe que creo que lo mencionaban ya, de que habla de, no sé, lo tenía anotado por acá, porque entre 123 y 425 millones de dólares posibles o probables de pérdida para Antel con esa cuestión. La verdad que no puedo opinar sobre algo que no tengo ni la más remota idea de cómo se calculan esos números, pero sí, lo que sí quería decir es, de nuevo, a ver, yo no quiero caer en lugares comunes o en discursos más que machacados, pero el tema es que a veces con algunas acciones uno termina reaccionando de la misma forma. De nuevo, una y otra vez, me parece que estamos frente a un lento pero bastante seguro, no sé si es desmantelamiento, pero sí, bueno, achicar o incluso con ese discurso de la competencia, sí desmantelar un poquito algunas de las empresas, ni tan poquito, algunas de nuestras empresas públicas, o darle un menor rol del que tenían, cuando además estamos hablando de Antel, que es una empresa con un rol de excelencia y muy competitivo. O sea, no estamos hablando de algo que no funcionara. Y nada, eso creo que es una cuestión filosófica, ¿no? Y es lo que me preocupa. Claramente,
la ciudadanía eligió determinada visión filosófica de país, y bueno, digamos, lo acepto. Pero bueno, me preocupa un poco. No sé, ahora justo estaba leyendo el libro nuevo de Caetano, el liberalismo conservador, y por más que es un libro histórico, no puedo parar de ver semejanzas en algunos patrones ideológicos históricos, con algunos discursos y algunas políticas de este gobierno, que si bien quizás no lo plantean de la forma más de fondo, sí lo hacen con acciones. Nada. Vos ves que un poco compartís el discurso de Sutel en el sentido de que las grandes compañías, mejor dicho, las otras dos compañías, al ser multinacionales, van a tener también otra espalda a la hora de hacer promociones, por ejemplo, y resultar más atractivas, tener una mejor oferta y una oferta, sobre todo, agresiva, ¿no? En un primer momento que haga que se cambien. Sí, esa parte del discurso la comparto, o sea, de nuevo, algunas partes del discurso como que me hacían un poco más de ruido, esa parte sí. Pero repito, no es solo con Antel, creo que hay una cuestión mucho más grande, mucho más ideológica y filosófica del rol del Estado, que es un debate súper interesante, por supuesto, y productivo para dar, pero bueno, con el cual, por supuesto, no estoy de acuerdo con la línea de ese gobierno. ¿Vos, Marco, sobre eso? Sí, no, me interesa ese concepto que hablaba Lucía del derecho del consumidor, porque creo que acá con esta disposición se está entrando en un terreno que es muy interesante y que se puede replicar en otras áreas. Porque cuando se establece que el costo de estos cambios lo absorban las empresas, todas las empresas, ¿no? Que se calcula más o menos que por este sistema, decía algo así como $370.000, las empresas, bueno, tenían que pagar ese costo y no cargárselo a los usuarios como suele suceder en otras áreas. Ese enfoque en el derecho del consumidor me parece que es sumamente importante. Tenemos una ley de defensa del consumidor que no siempre es del todo bien aplicada. Ojalá entremos en una etapa en la que, sobre todo cuando se trata de grandes empresas que están en competencia, bueno, que de alguna manera los usuarios puedan ser beneficiarios de este tipo de políticas, ¿no? Y este es un ejemplo, me parece, bastante claro. Ahora, yo creo también, en cuanto al derecho de los usuarios a la portabilidad numérica, y creo que en esto no han quedado muchas dudas, hay bastante consenso sobre la importancia de la portabilidad, porque es cierto que el número de celular se ha convertido prácticamente como una especie de cédula de identidad. Hoy en día hay muchísimos servicios a los que estamos suscriptos, sobre todo por internet, a los que en los que tenemos usualmente que poner nuestro número de celular, como decía Agustín también en el rubro comercial, donde se usa mucho el número de celular. Imagínense un cambio de número para un tipo de empresa que se maneja con los clientes. Es muy difícil y puede ser muy dañino hacer un cambio, como seguramente lo han tenido que hacer muchos, y lo hemos tenido que hacer también con nuestra propia agenda de contactos, los que trabajamos profesionalmente con la agenda de contactos, también, que es realmente muy engorroso tener que avisar a todo el mundo que se cambia el número. Entonces creo que hay un montón de datos que muestran que esto es algo que llega para quedarse. Evidentemente hay cuestiones que son circunstanciales, que es a lo último que ustedes se referían, que tiene que ver con la aplicación, que tiene que ver con ese proceso de transición. Yo creo que en eso todo lo que se puede ajustar para mitigar daños hay que hacerlo, si hay que dar marcha atrás en alguna cosa también, pero eso no obsta a que el sistema empiece a funcionar desde el momento que la ley está vigente, ¿no? Son cosas absolutamente diferentes. Y por otro lado, desde el punto de vista de las críticas de Sutel, yo puedo llegar a entender, por ejemplo, lo que eran las críticas en la ley, en el proyecto de ley de medios, al daño que podía generar en Antel el uso compartido de la fibra óptica por parte de otras empresas, ¿no? Creo que ahí sí amerita un estudio profundo y ver cuáles son efectivamente las consecuencias de eso. Ahora, en este caso, me parece que el derecho del consumidor y sobre todo lo que estábamos hablando de que no hay indicios de que pueda haber un cambio catastrófico de usuarios. Bueno, creo que llevan a pensar de que esta es una política que no tendría un impacto tan grande como sí podría tenerlo lo otro, y bueno, y por eso se está trabajando en el caso de la ley de medios aparte, esa otra cuestión que Sutel también ha marcado en su momento. ¿Cómo están viendo la guerra de compañías? ¿Ya empezó? O sea, por ejemplo, ¿ustedes han recibido llamadas de sus compañías de teléfonos celulares o de otras? ¿Sí? ¿O no? ¿No? Gabriel decía, falta información.
Tengo acá un mensaje, por ejemplo, de Germán desde la audiencia que dice: como alguien que vota a favor de la LUC, estoy a favor de la portabilidad numérica, pero no estaría a favor si no se comienza a hacer campaña publicitaria para atraer clientes. Si se hace la portabilidad numérica y no se realiza una campaña fuerte, sí entiendo que es una estrategia para debilitar a Antel, dice. Sí, yo personalmente lo que esperaba en este periodo era una fuerte comunicación desde Antel. Yo no diría de una campaña publicitaria, digamos que eso quizás es más para cuando se active la posibilidad, hay que concentrar más esfuerzos en el momento en que se active la posibilidad del cambio, ¿no? Pero sí señales políticas claras de que Antel va a tomar una actitud proactiva en este tema, de no perder clientes y de captar nuevos clientes, ¿no? Porque la movilidad va en los dos sentidos, más allá de que obviamente la que tiene más riesgos es la que tiene posición dominante, ¿no? Pero esperaba señales más fuertes de defensa de Antel, que es lo que obviamente Sutel no ve y evalúa el riesgo de un debilitamiento de las empresas públicas, algo que obviamente tampoco es un invento, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con los criterios del gobierno en relación a varios aspectos de la intervención del Estado en los mercados, ¿no? Más allá de que está esa cota de que los uruguayos en general nos hemos expresado a favor de mantener empresas públicas, ¿no? Pero a mí me vuelvo a lo que quería mencionar en la segunda ronda, que tiene que ver con que este tema podría haber sido interesante que tuviera un proceso de discusión más largo, ¿sí? En lugar de incluirse en una ley de consideración, porque las prácticas desleales, digamos, para retener clientes existen, y no solo por temas de inmovilidad, como puede ser en el tema de mutualistas y en el tema de telecomunicaciones, ¿no? Todos como clientes nos hemos enfrentado a situaciones donde nos ponen una serie de escollos para no poder salir de una empresa en la que estamos, y muchas veces terminamos en un discurso de más vale malo conocido que bueno por conocer, y los costos de movilidad de contratos de cualquier otro tipo son bastante altos, ¿no? Entonces, en realidad pensar en los derechos del consumidor para moverse entre empresas, que el cliente tenga siempre las facilidades para elegir, para cambiar, tiene que ver con eso de no solo de la competencia, de la libre competencia desde el punto de vista de las empresas, sino de temas de derechos del consumidor y de protección de ese consumidor, ¿no? Porque tampoco sería sano de que tras la portabilidad numérica se dispare una guerra entre empresas para mover a los clientes con promociones muy tentadoras, y que eso al final lo que termina haciendo es generando turbidez en el mercado y pocos beneficios reales para los usuarios. Y yo había prometido hablar de un tema de otras portabilidades que me parecen interesantes, y creo que la principal es la portabilidad financiera, que eso existe también en otros países. Chile, por ejemplo, tiene esfuerzos importantes en portabilidad financiera, pero que tienen que ver con esto de empoderar al usuario, al cliente, y entender de que muchas cosas son sus datos, ¿no? Como puede ser el caso del número de teléfono, ¿no? Poder mantener un número de cuenta bancaria si uno se cambia de banco también podría ser equivalente a esta portabilidad numérica en telefonía, pero podría ir un poco más allá y pensar en todo el historial que yo tengo de pagos, de promedios de saldos, de calificaciones financieras en el sector financiero. Podría ser interesante que lo viéramos como datos del usuario, del cliente, y que si decide cambiar de banco pueda llevar ese historial que hacen a la relación, por ejemplo, para límites de crédito, por ejemplo, cuando uno decide cambiarse de una tarjeta o de un emisor de tarjeta de crédito a otro, que uno pudiera llevarse la información de su historial de buen pagador hacia otro banco a obtener los mismos beneficios que tenía antes, ¿no? Entonces, hay otras portabilidades que se pueden pensar que tienen que ver con esto de poner al cliente en el centro, y si lo vemos de las dos perspectivas, podemos llegar a funcionar bien, ¿no? Para mí hay una perspectiva empresa pública que tiene que proteger y dar señales claras de que va a proteger ese negocio y esa participación en el mercado, y por otro lado las señales respecto a la protección del consumidor y jerarquizar sus derechos. ¿Qué querías agregar, Agustín? No, me parece hiper interesante lo que estaba comentando Gabriel y algo de lo que comentaba Marcos. En Uruguay tenemos problemas de competencia en muchísimos mercados. Uruguay es un país muy caro. Y muchas veces, en este caso hay un monopolio público, pero en otros casos
hay muchos mercados controlados por pocas empresas privadas en la mayoría de los casos, y ahí hay problemas de competencia, de baja intensidad de la competencia en el sistema financiero, en el transporte, la salud es un poco distinto, pero también en muchísimos. Pensar cómo empoderamos a los consumidores, cómo hacemos más intensa la competencia, eso tiene un impacto en la calidad de vida, en el bienestar material de las personas muy grande. Me parece muy interesante que esto nos permita discutir ese tema como planteaban Marcos y ahora esos ejemplos que haga Gabriel. Estoy mirando el mensaje de Alberto, que está vinculado a las tecnologías de la información y viaja mucho, y dice, eso se viene, lo que señala Gabriel. Se llama Open Banking y ya está en Europa. Como siempre, los lobbies van a hacer demorar estas cosas, pero se viene, resalta él.